El reloj de la entrada de la fábrica marcaba las 9 en punto cuando Andrei Krylov subió la escalera de metal hacia el almacén número 3. La enorme puerta con el placa de la sección mecánica sujeta por tornillos oxidados crujía en sus bisagras al moverse. Cerca detrás de él, en la oscura inmensidad del entorno, solo el apagado brillo de los tornos destacaba la mecánica iluminada por dos lámparas colgantes que apenas logró superar la oscuridad. Con un clic seco, la luz amarillenta de la lámpara mesa dejaba ver el banco de dibujo técnico, cubierto de hojas de papel de calco donde se estaban esbozando partes del motor aeronáutico M25, un proyecto que no permitió margen de error con tolerancias medidas en centésimas de milímetro. Mañana a las 9 en punto llegaría una comisión de la comisaría para inspeccionar cada detalle y los proyectos debían ser impecables. Andrei se quitó la chaqueta. Lo colgué en el respaldo de la silla y abrí el material de dibujo. El terciopelo negro de caja que contrastaba con el brillo frío de los compases y reglas de acero parecía invitarlo. Él a trabajar. Despliegue del último plan, el cigüeñal con su complejo sistema de contrapesos, sostuvo el lápiz entre los dedos y se inclinó sobre él portapapeles inhalando ese aroma característico del papel grueso. El aire en el almacén era denso, una mezcla de aceite lubricante, limaduras de metal y el olor acre del líquido del motor. Refrigeración. Afuera, el crepúsculo de septiembre extendía sus sombras, alargando los contornos de las máquinas hasta transformarlas en siluetas fantasmal. En algún lugar, al fondo del taller, el rítmico goteo de agua que corre desde él. El sistema de refrigeración rompió el silencio. Andrei trabajó con metodología, consultando periódicamente las tablas de datos. Tolerancia. Los sonidos habituales del almacén, el crujido del metal caliente, el zumbido de lejos de los fanáticos, compusieron una sinfonía mecánica que en ese momento solo fue interrumpido por el eco de pasos en el pasillo. La puerta se abrió con un crujido característica y en el umbral apareció Mikhail Petrovich, el vigilante nocturno, cuya linterna se reflejaba en la placa de cobre del cinturón. En sus manos tenía un juego de llaves pesado cubierto de una gruesa capa de grasa oscura. Tendré que cerrar la puerta con llave cuando haya terminado, ingeniero Krylov, dijo él. Hombre con una voz baja que resonó en el espacio vacío. Las órdenes son claras. Después de las 18 horas nadie podrá permanecer en los almacenes sin autorización. Mientras hablaba, sacó una libreta gastada del bolsillo de su levita y anotó algo. La punta de un lápiz. Andrei asintió sin levantar la vista del proyecto, el cigüeñal. Requería concentración absoluta, una sola desviación podría comprometer todo el motor en pruebas finales. El vigilante por su parte continuó inspeccionando cada puesto de trabajo. Revisó las cerraduras de los armarios de herramientas, probó la fijación de las protecciones. Máquinas, revisó los cuadros eléctricos con la precisión de quien conoce cada uno. Detalle crítico. ¿Has trabajado alguna vez con metal?, preguntó Andrei, notando la destreza con lo que el anciano abrió un complejo candado. Mikhail Petrovich vaciló y con movimientos calculados giró la llave en la cerradura. Era mecánico, hace mucho tiempo, respondió cortando la frase bruscamente. Cerró el armario con un clic metálico. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Había un tono de autoridad en la voz del vigilante aunque era suave. Andrei ajustó el dibujo, acercándose a la acción. Hasta que esté terminado. El hombre asintió y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Si necesitas algo, estoy en la caseta de vigilancia, cerca de la entrada. La puerta se cerró detrás de él. Andrei volvió a trabajar, pero minutos después se dio cuenta que su ritmo se había roto. Algo en el patrón de sonidos en el almacén había cambiado, Las gotas del sistema de enfriamiento ahora caían a intervalos más lentos como si el tiempo se había alargado. Alcanzó la pinza y fue entonces cuando la culata se deslizó del borde de la mesa. Compás y reglas estaban esparcidas por todo el piso de concreto con un ruido metálico que resonó en las paredes. Andrei se arrodilló.
Recogerlos colocando cada pieza en su lugar sobre el forro de terciopelo, pero, al mismo tiempo. Volviendo al dibujo, notó que una línea de lápiz había ido más allá de él. Tolerancia. Antes de que pudiera borrar el error, un ruido agudo rompió el silencio, el clic seco de un engranaje engranando en la caja de transmisión. El sonido era tan claro en el silencio de la noche que Andrei instintivamente se levantó. 1. Un zumbido sordo comenzó a llenar el aire, acompañado de un lento giro, y luego acelerado, desde el volante de uno de los tornos. Las mordazas de acero del mandril giraban en él. Vacíos como si estuvieran buscando algo que agarrar. Se acercó a la máquina. Permaneciendo en la zona iluminada, y comprobó el interruptor seccionador, estaba apagado. Pasó su mano por el cable de alimentación que venía del tablero de distribución. No hay evidencia de sobrecalentamiento. Aún así, el torno ganó velocidad. El eje del motor ya estaba funcionando a velocidad operativa. Andrei cogió el botón de emergencia, pero dudó antes de pulsarlo. Una sutil vibración recorrió la estructura de la máquina, transmitiéndose a través del suelo, patrón familiar para cualquier tornero, típico de un ligero desequilibrio en el sistema. Transmisión. El olor a metal caliente y aceite quemado se intensificó y engranajes en la caja apareció un ruido sordo, como dientes de metal rechinando bajo. Esfuerzo. Dio un paso hacia el tablero de energía, decidido a cortar la energía por completo, pero se detuvo cuando escuchó un nuevo sonido en medio del zumbido, el arañazo de metal contra metal, como si una herramienta estuviera cortando una pieza sin lubricación. El portabrocas siguió girando vacío cuando la puerta se abrió con fuerza. En la entrada, Mikhail Petrovich sostenía una lámpara de queroseno, cuya luz parpadeaba. Resaltó las profundas arrugas de su rostro. Había pedido no encender ninguna máquina, dijo el vigilante avanzando entre los bancos con la mirada fija en el torno en movimiento. No me importa, respondió Andrei, señalando el seccionador. El anciano levantó la lámpara, iluminando el panel eléctrico. Se acercó, examinando la posición de las palancas. De debajo de su levita salía aire frío. Debe haber permanecido afuera por mucho tiempo. La máquina no se detuvo y ahora, al ruido de los engranajes se unió un golpe rítmico proveniente del contrapunto. Sin dudarlo, Mikhail Petrovich tiró de la palanca de parada de emergencia. El torno se estremeció, el mandril dio algunas vueltas por inercia y finalmente se detuvo. Revisemos la parte eléctrica, ordenó el vigilante, colocando la lámpara encendida. La magistratura. Sacó del armario un probador con una punta larga y empezó a comprobar contactos del tablero de distribución. Andrei observó sus movimientos precisos. Mientras el dispositivo permaneció apagado, confirmándose la ausencia de voltaje. Con el disyuntor apagado, no hay corriente en los terminales, concluyó el hombre. Cerrando el panel con un golpe seco. Andrei pasó la mano por la caja de transmisión. El metal ya estaba frío, pero todavía temblaba. Ligeramente, como si guardara el recuerdo del movimiento. De vuelta a la mesa de dibujo. Tratando de concentrarme en el proyecto del cigüeñal, pero unos minutos más tarde. Se dio cuenta de que volvía a escuchar con mayor atención los sonidos del almacén. El vigilante no se había ido, continuó su ronda metódica, inspeccionando los disyuntores y cerraduras de seguridad en otros equipos. La lámpara proyecta sombras, bailando sobre las poleas y soportes, como espectros mecánicos. Finalmente Mikhail Petrovich guardó sus herramientas, cogió la lámpara y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Si notas algo más extraño, llámame inmediatamente. Estaré por aquí. Los pasos del vigilante se alejaron por el pasillo de cemento, resonando como martillazos. Sordos ante el silencio opresivo. Andrei permaneció inmóvil, con los dedos todavía fríos. Alrededor del lápiz, mientras el sonido se disipaba en la oscuridad detrás de la fábrica. Se obligó a volver a la mesa de dibujo, pero las líneas temblaron bajo su mano. Desalineados, como si el propio papel se resistiera a la precisión. Más allá del círculo.
Color amarillento de la lámpara de mesa, las sombras se tragaron los contornos de los tornos y fresadoras. El segundero del reloj de pared avanzaba indiferentemente, marcando un tiempo sin nombre, sin lógica. Fue entonces cuando llegó el sonido. Un chirrido seco y metálico como el de clavos que rascan el plomo. Algo abrió. Con calculada lentitud el cajón inferior del armario de herramientas. Andrei se quedó helado. El lápiz flotaba sobre el papel de calco, suspendido en el aire cargado de polvo y aceite rancio. El ruido se repitió, ahora más claro, el chirrido de los rieles de acero, el roce de un cajón pesado siendo tirado contra la voluntad de los mecanismos oxidados. Tus dedos. Instintivamente alcanzaron la regla de metal sobre la mesa, reconfortando el frío contra su piel. Palma sudorosa. En el borde de la visión periférica, la puerta del armario más alejado empezó a abrirse. Si se abre solo, chirriando como un suspiro de hierro. Viento. Un cierre suelto. El cajón está desalineado debido al peso de las propias herramientas. La explicación racional se formó en su mente, pero no tuvo tiempo de afianzarse. El aire sobre el portapapeles se estremeció. El níquel Reis Feder saltó primero, girando en él. Espacio como una cuchilla afilada bajo la luz parpadeante. El ritmo siguió, su puntas brillando como colmillos. En cuestión de segundos el cuadro de dibujo se vació. Escuadras, puntas secas, taladros, un enjambre de metal afilado que se suspendía en el aire girando en una lenta espiral, como si obedeciera a la gravedad invertida. Andrei retrocedió hacia la puerta, pero el picaporte permaneció inmóvil, como soldado al marco. Las altas ventanas eran inalcanzables, gritar era imposible, mi garganta estaba seca como el papel. De papel de lija. El primer instrumento cayó con un ruido sordo, la brújula se atascó en la tapa. Planchet de madera, vibrante. El resto siguió en una cascada desordenada. Cuchillos que rebotan en los mostradores, destornilladores que se clavan en flancos de los tornos. El eco metálico rebotó en las paredes, multiplicándose hasta que una grieta seca cortó el aire, el disyuntor principal. Los motores cobraron vida. Uno a uno los tanques se despertaron con un rugido gutural. Las poleas giraron. Ganando velocidad, los mandriles giraron, devorando el silencio. El aire se llenó. El aullido de cojinetes sin lubricar, el chirrido de engranajes secos. En la penumbra entre las máquinas, una sombra se movía rápidamente de forma periférica. Andrés. Se giró bruscamente, sus ojos ardían en un intento de enfocar la figura que se deslizaba entre el equipo vestido con la misma chaqueta de trabajo gastada que él. Trabajadores durante décadas. Se detuvo junto a una fresadora, inclinándose como si inspeccionó las piezas, los gestos mecánicos precisos. Una ráfaga helada recorrió el almacén. Los papeles sobre la mesa volaron, dando vueltas en espiral hasta el techo en un remolino sin sentido. Los protectores del tanque temblaron, golpeando contra estructuras con un ritmo creciente. El ruido era ahora ensordecedor, todos los motores a todo vapor, los ejes sobrecalentados chirriando, el olor a metal quemado y el ozono saturando el aire. Andrei se arrojó contra la puerta, su cuerpo entero presionando el mango inerte. Fue entonces cuando, a la luz parpadeante de la lámpara, vio reflejado en el cristal polvoriento de la ventana de la puerta, un rostro pálido, ojos hundidos como agujeros negros, con la boca entreabierta en una mueca que no era ni sonrisa ni dolor. La puerta cedió de repente. Tropezó hacia el pasillo, cerrándolo detrás de él con un ruido sordo. Detrás de ella, los tanques seguían aullando, y ahora ella se unió a la. Oigo el ruido de los cristales rotos, las altas ventanas ceden paso a la presión del aire vibrante. Andrei se lanzó por las escaleras de hierro hacia la caseta del vigilante, los escalones resonando bajo tus pies como notas falsas en un coro mecánico. El sonido de tú. Los pasos eran insignificantes comparados con aquel rugido industrial, un soplo contra un huracán. Atravesó la puerta entreabierta.
Mijaíl Petrovich se levantó de su silla de madera. Libro de contabilidad todavía abierto sobre la mesa, con las páginas amarillentas por el tiempo y el humo del queroseno. Sus gafas torcidas reflejaban la luz de la lámpara mientras los ajustó con un gesto lento, estudiando al ingeniero jadeante. Allí en el almacén. Andrei intentó ordenar las palabras, pero le salieron confusas. Absurdo. Las máquinas se encienden solas. Las herramientas volaron. Y luego vi un hombre. Pero no era un hombre. El vigilante no parpadeó. Con la misma calma con la que buscarías una gotera en el techo. Sacó la lámpara del clavo de la pared y ajustó la mecha. El olor a queroseno se mezcló con el sudor frío que corría por las sienes de Andrei. Entonces apareció, dijo Mijaíl Petrovich con voz tan monótona como si estuviera hablando de una falla en el cableado. Vamos a ver. Pero mantente cerca. Subieron juntos las escaleras, el vigilante delante con la lámpara, Andrei detrás, los pasos resonando huecamente en el vacío del edificio. Se detuvieron frente a la puerta del almacén. Silencio. Sin motores aullando. Sin ruido metálico. Solo el crujido familiar de vigas enfriándose, el olor a aceite quemado y hierro sobrecalentado, rastros de algo que estaba ahí, pero que ya no estaba. Mikhail Petrovich colocó la lámpara en el banco de trabajo. La luz bailaba a través de las paredes, proyectando sombras que parecían más curiosos que amenazadores. Siéntese, Andrei Nikolayevich, dijo el vigilante, aflojándose el botón superior de su chaqueta. Tenemos algo de qué hablar. Andrei obedeció y se dejó caer en otro banco de madera. La llama de la lámpara distorsionó las sombras, transformando herramientas ordinarias en siluetas grotescas. No. Son amenazantes, intentó convencerse. Son solo sombras. Hace 5 años, empezó a decir Mijaíl Petrovich, con los ojos fijos en algún punto más allá de él. Luz, aquí trabajó el maestro Kozin, Stefan Ilich. Un especialista de esos que nacen con acero en las venas. Sabía dónde empezaría a fallar un rodamiento con solo escuchar él. Zumbando como si las máquinas le susurraran secretos. Trabajaron sin detén esos días, continuó, sacando una boquilla arrugada de su bolsillo, pero sin abrirlo. Guerra. Presión desde arriba. Más rápido, más rápido. Kozin se quedó solo. En el turno de noche. Dijo que necesitaba terminar un lote de piezas críticas. Hizo un haga una pausa, girando el objeto entre sus dedos callosos. Por la mañana lo encontraron acurrucado en la propia chaqueta, como un capullo. El torno seguía girando. Solo se detuvo cuando él señaló uno de los tanques en el fondo, cubierto por una gruesa capa de polvo. Aquellos. Andrei siguió su mirada. El equipo ahora parecía inofensivo, un monstruo dormido. En el tablero de control, el número de inventario casi fue borrado por él. Tiempo. Entonces empezaron las cosas, prosiguió el vigilante. Primero pensaron que era él. Alambrado. Revisaron todo. Luego culparon a los tanques, enviaron cartas al. En Alemania, los ingenieros respondieron que todo estaba dentro de las especificaciones. Dejó escapar una risa seca. Hasta que se dieron cuenta. Levantó la lámpara y se acercó al torno de cocina. La luz reveló marcas de óxido en los engranajes, manchas de aceite seco como lágrimas negras. El aire se volvió más denso. Andrei sintió que algo lo empujaba hacia adelante, como si una corriente invisible lo empujara hacia adelante. Arrastrar. En la mano de Mikhail Petrovich, la llave inglesa empezó a vibrar. Y luego cayó. Al instante las herramientas de las paredes se soltarían en un torbellino letal. El vigilante empujó a Andrei detrás de un tanque pesado, mientras una lluvia de metal cortan el aire sobre sus cabezas, taladros que excavan en la madera, limas rebotando en las columnas de hierro. La lámpara se apagó con un silbido. En oscuridad casi total, iluminado solo por la tenue luz de las farolas.
Se arrastraron hasta la parte trasera del almacén, donde las cajas de piezas en bruto formaban un barricada improvisada. Detrás de ellos el almacén volvió a cobrar vida. Los tanques rugieron, acelerando hasta un clímax mecánico. Vidrio roto. Y entonces, en medio del caos, apareció él. La figura se movía metódicamente entre las máquinas, deteniéndose en cada una, como si se realizó una inspección de rutina. Su silueta en la penumbra parecía traslúcida. Un negativo de un hombre, descolorido en los bordes. De vez en cuando se inclinaba. Recoger una herramienta que se ha caído y examinarla detenidamente antes de guardarla. Lado. Lo está buscando, susurró Mikhail Petrovich, hundiéndose detrás de una caja de rodamientos. Y llevará tiempo encontrarlo. Permanecieron agachados, escuchando los pasos lentos y metálicos, como si alguien caminara. Usar botas con pinchos. El vigilante sacó del bolsillo un cigarrillo aplastado y lo lió entre sus manos. Dedos y vuelva a colocarlo. Su rostro, iluminado por los débiles reflejos de la calle, era un máscara de piedra. Ya sabes, dijo finalmente en voz tan baja que Andrei tuvo que inclinarse para oírlo. Sé cómo terminar con esto. Caer silenciosamente como si el aire se estuviera acabando. Las luces del techo parpadearon una vez. Dos veces, antes de que desaparezcan para siempre. En la oscuridad, solo el círculo de Andrei. Brillaba, un halo pálido sobre el suelo de cemento, brillando como hielo bajo la luna. Y luego, silencio. No el silencio habitual, lleno de ecos distantes y chirridos del metal al enfriarse. Era un vacío espeso, casi físico, como si el mundo entero contuviera la respiración. Andrei sintió que un sudor frío le corría por la espalda y la camisa se le pegaba a la piel. Los dedos que todavía aferraban el trozo de tiza ahora reducido a polvo, temblaron. No dejes el círculo. No abandones el círculo. Las palabras del vigilante resonaban en su cabeza como un mantra. Al otro lado de la línea blanca, Mikhail Petrovich permaneció inmóvil, con el brazo levantado. Con el crucifijo de cobre que ahora ardía con luz propia, no con el tenue resplandor de antes, sino un destello áspero, casi insoportable. Su perfil se recortaba contra él. Oscuridad como una silueta de acero. La voz, antes ronca y temblorosa, ahora sonaba como un trueno distante, cada sílaba del eslavo eclesiástico resonando en las paredes desnudas del cobertizo. Y algo respondió. No fue un sonido. Fue una vibración, un estremecimiento en el aire, como cuando acerca su mano a un poderoso imán y se le erizan los pelos de los brazos. Andrei sintió la sabor a metal en la boca. El círculo debajo de él latió y por un instante las líneas de tiza parecían surgir del suelo, tejiendo una cúpula invisible. Entonces apareció. No como antes, una sombra temblorosa, una figura entre máquinas. Esta vez la figura de Cocin se materializó con terrible claridad, como si el aire mismo se hubiera curvado para revelarlo. La chaqueta rota le colgaba de los hombros como piel muerta. Los ojos. Esos ojos, ya no eran cavidades vacías, sino hoyos negros que succionaban la luz alrededor. Y en su pecho, donde el acero lo había traspasado años atrás, una herida completamente abierta pulsaba al ritmo del silbido del aire que escapaba de los pulmones que no podían ser. Había más. Cocin miró a Mikhail Petrovich. Y el vigilante sonrió. No fue una sonrisa de triunfo. Era la sonrisa de un hombre que finalmente ve el final de un camino demasiado largo, una carga que hemos soportado durante décadas. Hizo un gesto casi imperceptible con su mano libre ahora, y Andrei entendió. Con lo último de sus fuerzas, se arrastró hasta el borde del círculo, estirando el brazo hacia afuera de la línea sagrada. Sus dedos encontraron el trozo de varilla oxidada que yacía abandonado cerca de un torno. El metal le quemó la piel en el instante en que lo sostuvo, como si estuviera sonrojado. No importa. Con un grito gutural se arrojó. Con todas las fuerzas que le quedaban.
La barra de refuerzo cortó el aire con un agudo aullido y se enterró en el pecho abierto de Cocin. Por un segundo no pasó nada. Entonces el mundo explotó. El cuerpo del fantasma, si aún se le pudiera llamar así, se arqueaba como bajo una corriente eléctrica. Desde las costuras de tu cuello, desde tus ojos, desde tu boca. Una luz blanca cegadora brotó y recorrió el almacén como un foco celestial. Las máquinas empezaron a temblar por todas partes, los tornillos saltaban de sus fijaciones, las correas crujiendo como látigos. El suelo tembló. Andrei sintió que el círculo que tenía debajo se rompía en venas luminosas, como hielo bajo presión. Y luego habló. No con la voz que Andrei conocía, la voz de Cocin, el tornero, el hombre que reía. Demasiado ruidoso y bebía vodka barato durante los descansos. Esta voz venía de todas direcciones. Al mismo tiempo vibrando en los huesos, en los dientes, en el cráneo. Él llega. El destello se contrajo absorbiéndose dentro del cuerpo del fantasma como agua por un tiempo. Drenar. Las máquinas dejaron de temblar. El aire volvió a tener peso. Y cuando Andrei se atrevió, parpadeando entre lágrimas que ardían como ácido, solo vio una mota. Vacío desplomándose en el suelo con un último suspiro de tela podrida. Silencio. Mijail Petrovich cayó de rodillas. El crucifijo que tenía en la mano se había oscurecido, como si el metal se había quemado por dentro. Su aliento salió en sollozos secos, sus hombros. Sacudida. Andrei se arrastró hasta el borde del círculo, ahora solo tiza desmoronada. Sobre el cemento y le tendió la mano. ¿Terminó? Su voz sonaba como papel rasgado. El vigilante levantó la vista. Había marcas en sus mejillas, como si alguien hubiera. Uñas clavadas con hielo. Pero sus ojos estaban limpios. Por una vez en años. Para él sí, murmuró pasando los dedos por el crucifijo apagado. Para nosotros, miró las máquinas destruidas, las paredes agrietadas, La barra de refuerzo todavía vibra en el suelo. Para nosotros empieza mañana. Afuera, el primer rayo de sol atravesó la noche como una espada. Alguien le gritaría. Breve. Alguien vendría a investigar el ruido. Y entonces comenzarían las preguntas. Andrei ayudó al anciano a levantarse. Sus dedos, todavía temblorosos, encontraron en el bolsillo del vigilante un paquete de cigarrillos aplastados. Sacó uno y se lo ofreció. Mijail Petrovich. Él lo aceptó asintiendo. Mientras el encendedor parpadeaba entre ellos, una llama frágil contra el amanecer. Ninguno de los dos notó la sombra que rápidamente atravesó la ventana rota. Ni el sonido de pasos metálicos alejándose por el patio. Los tornos empezaron a perder potencia y sus ejes chirriaron con un chirrido mecánico, que se prolongó hasta convertirse en un zumbido casi imperceptible. Una red, luminoso, tenue como el hilo de una araña, se extendía desde la figura hasta los engranajes, vibrando en pulsos cada vez más débiles. Mijail Petrovich seguía murmurando algo. Pero las palabras de Andrei se disolvieron en el ruido que le palpitaba en los oídos. La visión se volvió borrosa, los contornos de la cabeza se difuminaron en manchas grises. Los pasos lo llevaron instintivamente a ese torno, el mismo donde Istomin había caído. Donde la sangre todavía parecía impregnar el aire. El espectro ante él vaciló, desapareciendo en el humo, hasta que todo lo que quedó fue una sonrisa. No fue cruel. No fue triunfante. Él simplemente estaba sabiendo. Lo último que vio Andrei antes de que la oscuridad lo tragara fue esa sonrisa. Se despertó con el contacto frío de unos dedos callosos en su rostro. El piso de concreto le heló la espalda. A su lado, la pata de su mesa de dibujo proyectaba sombra torcida sobre los bocetos dispersos. Mijail Petrovich se inclinó sobre él. Mano extendida con una taza de aluminio abollada. Bebe, ordenó el anciano con un gesto, su voz ronca como papel de lija. Andrei obedeció y el agua fría le quemó la garganta. Seco. Son casi 7.
La comisión llega en 1 hora, añadió el vigilante ayudándole. Para levantarse. El C a la cruel luz del amanecer que se filtraba por las polvorientas ventanas estaba. Un campo de batalla. Bancos volcados, herramientas arrojadas al azar, marcas de arrastre sobre el piso de concreto donde había caído la grúa. El círculo de tiza que marcado el lugar del accidente de Iztomín fue casi borrado, solo fragmentos de líneas blancas resistiendo el tiempo. Andrei se apoyó en el portapapeles con las piernas. Temblor. Mijail Petrovich ya se puso manos a la obra, recogió las llaves, los alicates, lo arregló todo. Con precisión militar. Cortocircuito, refunfuñó señalando los cables. Retorcido en el techo. La grúa se rompió con la sacudida. La caída derribó los tornos. Culparán al mantenimiento, siempre lo han hecho. Y así lo hicieron. Con las manos sucias de grasa y sudor corriendo por sus sienes, los dos borraron las huellas de la noche, Andrei alineando taladros y cortadoras, el vigilante pasando una escoba húmeda por las paredes ennegrecidas por el hollín. A las 8 y a mitad de camino, el jefe de mecánicos irrumpió por la puerta, un hombre bajo y corpulento. Monos manchados de aceite oscuro. Su rostro se puso morado al ver la devastación. ¿Qué? Esto es una mierda, gritó con la vena de su cuello palpitando. Mijail Petrovich impasible. Informó lo sucedido con la frialdad de un informe, crane. Cableado antiguo. Acta ya redactada. El mecánico escupió maldiciones, pero acabó agitando la mano. Ellos arreglarán esto. El papeleo antes de que llegara la comisión, ordenó, saliendo con calma. Hasta las 9 el C estaba presentable. Los dibujos previamente extendidos como hojas muertos se amontonaron de nuevo sobre la mesa de Andrei, aunque no en el orden correcto. ¿Correcto? En la esquina, había un montón de chatarra dispuesta para que pareciera temporal. Tú. Los miembros del comité llegaron puntualmente, 3 hombres con trajes raídos. Maletines de cuero gastados, miradas que recorrían el entorno como escáneres. Ellos lo hicieron. Preguntas sobre tolerancias, procesos de mecanizado, revisó los planos de las cigüeñal con un interés que sonaba falso. Andrei respondió con monosílabos, él. Ojos fijos en los papeles, evitando a toda costa mirar el torno de cocina ahora. Otra máquina obsoleta, cubierta por una capa de polvo con los dientes. Engranajes tan opacos como los dientes de un cadáver. La comisión duró media hora. Inspeccionaron el informe de la grúa, observaron recomendaciones sobre cableado, elogió con una pequeña sonrisa condescendiente él. Exactitud de los dibujos. Excelente trabajo, ingeniero, dijo uno de ellos, golpeándose la mano. El hombro de Andrei con una familiaridad que le hizo sentir mal. Él asintió, mecánico. Sintiendo los músculos de sus hombros arder por la tensión. Cuando finalmente se fueron, acompañado del mecánico que habló demasiado alto, el C se quedó en silencio. Tan denso que parecía sólido. Andrei se hundió en la silla y se secó la frente con un paño manchado de grasa. La puerta crujió. Mijail Petrovich apareció en la puerta con el llavero tintineando en el cinturón. Voy. Hagan la ronda, anunció como si fuera un día más. Descansar. La noche fue largo. Antes de que Andrei pudiera responder, el vigilante ya había desaparecido en la distancia. Pasillo, tus pasos resuenan hasta perderse en la distancia. El sol de la mañana bañaba ahora los tornos, resaltando el ritmo sordo de los martillos en él. Antecedentes del taller. Andrei se miró las manos, los dedos negros de aceite y grafito, tembló levemente. Al otro lado del C, una tabla del suelo crujió. Él se quedó paralizado y aguzó los oídos. No pasó nada más. Solo el viento jugando con un trozo de papel pergamino pegado en la esquina de un mostrador, como si alguien o algo había pasado por allí hace un momento. Y dejó atrás solo el eco de un sonrisa.